Buenas noches, profesores, buenas noches, compañeros, profesora Nadia, buenas noches, a cualquier persona que vea este material, buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema número 3, just in time, justo a tiempo. ¿A qué se refiere este término? Vamos a ver los pasos que maneja nuestro autor para la implementación del HIT, o justo a tiempo, lo vamos a conocer como HIT, las familias de productos. ¿A qué se refiere con una familia de productos? Takt time, vamos a empezar a calcular el takt time, flujo continuo de células en U. ¿A qué se refiere este tipo de cosas, no? La tabla de capacidad de proceso, equilibrio de la célula. En el punto 3.2 estaremos hablando de la estandarización de los ciclos de trabajo. Ya en temas anteriores habíamos visto estandarización, ahora ya lo vamos a hacer con un sistema justo a tiempo. Vamos a estandarizar ese sistema para que nos dé las mejores eficiencias, ¿sale? De esta manera vamos a ver qué es una célula en U y cómo nos impacta la eficiencia, ¿verdad? Vemos entonces que el just in time se define de manera... vamos a ver qué es just in time. Bueno, eso lo veremos más adelante. Entonces, eso es solo la introducción. Muchas gracias. Pues vamos adelante, pues. Bueno, ahora iniciaremos con la definición de just in time. Bueno, ¿qué es el just in time o justo a tiempo? Lo que significa este término es producir lo que verdaderamente se necesita en las cantidades necesarias. Es decir, vamos a transformarlo en un ejemplo. Esto se entiende de mucho ejemplo. La fábrica tradicional lo que hace es pedir materia prima, almacenarla en su almacén de materia prima y cuando se requiere utilizarla, cuando se requiere algún producto determinado, pues hay que utilizar este tipo de materiales, ¿sale? Entonces, ¿a qué se refiere el just in time? Solamente vamos a pedir lo que se requiere y que llegue en el momento adecuado. Vamos a poner nuevamente el ejemplo. En el caso de los automóviles se requiere asientos, se requiere autopartes. Entonces, en la línea de producción tenemos que el just in time nos va a permitir ahorrarnos mucho espacio, mucho despilfarro de espacio, tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque solo se va a producir lo que se requiere. ¿Y por qué? Porque solo vamos a tener en la línea tiene que llegar lo que se está requiriendo, el asiento o qué sé yo, ¿no? Entonces, el just in time es una herramienta que minimiza la sobreproducción y que es, como comentábamos, uno de los males de la fábrica tradicional. No nos conviene tener poco, no nos conviene tener mucho. Tener poco, ¿por qué no nos conviene? Bueno, pues porque al tener poco, no damos abasto a nuestros clientes, y al tener mucho generamos despilfarro de todo, material, producto terminado, tiempo, espacio, inventario, etcétera, ¿no? Bueno, eso es de lo que se trata el just in time, a grandes rasgos, es lo que se trata. Si yo requiero 100 cajas de Coca-Cola, en mi caso que trabajo en Coca-Cola, 100 cajas, pues requiero el material para realizar esas 100 cajas, no más. Bueno, es un poquito complicado en el caso de esta industria, pues es variante, pero algo muy importante que hace no mucho tiempo en la planta tuvimos un foro de comunicación donde los gerentes nos explicaron con los resultados de la compañía. Algo que me llamó mucho la atención es que uno de los compañeros preguntó que si se pensaban ampliar los racks para almacenaje de más producto, a lo que el gerente contestó: no se requiere ampliar los racks, acertadamente. Lo que se requiere es buscar la manera que producción no tenga excedente de producción, sino más bien lo que se va produciendo que vaya saliendo. Ahí claramente podríamos aplicar el just in time, ¿o no? ¿Cómo ven? Bueno, ¿y cómo lo haríamos? Bueno, nuestro autor nos está diciendo que necesitamos 8 pasos para implantar el justo a tiempo en una fábrica normal. Principalmente nos tenemos que identificar en un sistema máquina-inventario, y para ello vamos a seguir los siguientes pasos. Seleccionar una familia de productos. ¿A qué se refiere? A buscar los productos que se fabrican en una industria que tengan procesos muy parecidos, que por lo menos ocupen dos de tres máquinas.
similares para realizar este tipo de trabajos. A eso se refiere buscar una familia de productos. En nuestro caso, por ejemplo, una familia de productos, ¿cuál podría ser? Digo, es muy complicado. Más adelante vamos a ver hacer nuestra línea de proceso en U. Sin embargo, para ejemplificar de esta manera una familia de productos, no sé, todas las Coca-Colas, Sprite de 600 mililitros son una misma familia que ocupan las mismas máquinas. ¿Sale? Calcular el tacking time y el tiempo de ciclo planificado. Más adelante vamos a ver claramente qué es un tag time. Crear el flujo continuo mediante células en U. A eso es a lo que me refería. Células en U, pues como su nombre lo está indicando. Células en U son máquinas que podemos, por el tipo de proceso, se puede colocar de manera en U y aprovechamos a los operadores para que operen 2 o 3 máquinas, evitando ahí el despilfarro. No se trata de sobrecargar la chamba a los obreros, sino más bien de distribuir correctamente el trabajo. Calcular el EPEC. Ese es el cuarto paso. El quinto paso sería reducir los tiempos de cambio SMED. En mi caso, bueno, reducir el cambio SMED sería reducir el cambio de sabor, un saneamiento, un cambio de formato. ¿Sale? Conectar los procesos mediante un sistema full FIFO online. Más adelante vamos a ver de qué se trata. El séptimo, conectar procesos mediante un sistema pool de supermercados y Kanban. Y el número 8, programar la demanda del cliente en un único proceso de corriente de valor. Eso quiere decir que tenemos que acertadamente saber qué es lo que el cliente nos está requiriendo. ¿Sale? Vamos a pasar con familias de productos. Y bueno, ya explicábamos, se deben identificar las familias por las cuales el cliente tiene que tener valor. Nosotros comentábamos que una familia de productos, para mi caso, podría ser las Coca-Colas de 600, Sprite 600, Delaware 600 y todas las presentaciones de 600. Para mí sería una familia de productos. Las presentaciones en 355, que las botellas sean muy similares. ¿Sale? Entonces, ya nos queda un poquito más claro qué es una familia de productos. Son productos que cumplen con ciertas características de producción similares y que pueden ser producidas por las mismas máquinas o usar más de una o dos máquinas, más de 2 o 3 máquinas. Para ello se requiere hacer una tabla para poder identificar la familia de productos. ¿Sale? Por el caso de tiempo, pues se ejemplificaría de otra manera. El takt time y tiempo de ciclo. ¿Qué significa eso? Bueno, en el Cusins-Time toma postada la palabra tag del alemán y significa intervalo de tiempo. Entonces, takt time es un intervalo de tiempo para fabricar un producto. ¿Sale? Entonces, el takt time de un producto se expresa en el ritmo de la demanda del cliente. ¿A qué se refiere esto? Yo voy a calcular cuántas, en mi caso vamos a tomar, para ejemplificar, vuelvo de nuevo a ejemplificar, las cajas unidades que me está solicitando logística para poder vender al cliente, que yo produzca para poderle vender. Entonces, el time es la producción que me está pidiendo logística entre lo que puede, en lo que se produce, ¿sale? Entre el tiempo planificado. Entonces, time es igual a tiempo planificado. En el caso de nuestro proyecto que llevamos es 12 horas entre la cantidad de demanda por el cliente diario. Pongamos que 12 horas entre 100,000 cajas que se producen diarios en una línea. Entonces, ahí es donde vamos a calcular nuestro takt time. Mira, nuestro trabajo que realizamos para subirlo a la plataforma, puse un ejemplo de la planta, precisamente en una planta, y lo voy a leer porque así está, ¿no? Para ejemplificarlo más. En una planta de producción de refrescos se tienen los siguientes datos. El cliente demanda 30 mil millones de cajas de refresco al año. La fábrica trabaja los 12 meses del año, 25 días al mes, 300 días al año. O sea, yo al hacer la conversión de trabaja los 12 meses al año, 25 días. Los demás días, ¿por qué no si trabaja los 12 meses del año? Pues estamos hablando de mantenimientos, paros programados, paros por mantenimiento mayor de alguna máquina, ¿no? Entonces, en promedio trabaja 300 días al año, y vamos a tomar como ese ejemplo. Se trabajan en turnos de 12 horas. Durante cada turno la célula estará parada durante 40 minutos, que sería la comida, que en realidad no para nuestro sistema, hay una persona encargada de relevar. Bueno, nosotros procedemos a hacer un cuadro para calcular nuestro takt time. Entonces, al final de cuentas, nuestro takt time es ¿qué nos dice la fórmula?
Nos está diciendo que es el tiempo planificado entre la cantidad de la demanda del cliente. Sacando nuestros cálculos por semana, decimos que nuestro cliente nos está demandando 100,000 cajas por turno de 12 horas. Entonces, al dividir la cantidad de cajas por el tiempo, ya aquí descontando todo lo que se requiere por el tiempo, por el tiempo que está planificado, contando un ejemplo los 40 minutos que decíamos que estaba parada la línea, nos queda en nuestro ejemplo 81.576 entre 100,000. Entonces nos dice que nuestro time es de 0.73 segundos por caja. Entonces eso en conclusión nos dice, time nos dice que si queremos satisfacer la demanda de 30,000 millones de cajas unidad al año, se tienen que trabajar 310 al año, 2 turnos de 12 horas con un tiempo planificado de 11.33. Ahí estamos descontando los 40 minutos de comida y se tiene que hacer la demanda de 0.73 segundos por caja unidad. Es decir, mi tag time está a 0.73 segundos por caja unidad. Hasta ahí creo que los equipos están diseñados para ello, aunque ya está muy cerca de su límite, pero aún todavía tenemos nuestro time. Pero sí ya entendimos cuál es el concepto clave. Es el tiempo que yo voy a requerir, no el tiempo que trabaja mi línea, porque yo puedo sacar ese tiempo de acuerdo a los datos del fabricante, pero no, lo estamos tomando en referencia a la producción que me solicita el cliente, y algún día va a pasar que lo que me está solicitando el cliente va a sobrepasar lo que realmente puede producir mi línea. ¿Vale? Entonces tenemos que saber, ya con esos datos vamos a poder calcular ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué es una célula en U? Vamos primero a explicar qué es una célula. Ahorita en la fábrica donde trabajo se está poniendo de moda células de trabajo. ¿A qué se refiere? Simplemente es el equipo de trabajo, el grupo de operarios, el grupo de gente que está determinada a operar una línea de producción. En este caso, ¿por qué células en U? Porque tenemos una serie de máquinas A, B, C, D, F, G, J, llenadora, pallet, empacadora, transportadores, etcétera, que por sus características del proceso, ojo, no en todos los procesos se puede realizar este tipo de layout. Puede tener de un lado la entrada de materia prima, empezar a producir y por el otro lado el término de producto terminado. ¿A qué se refiere en esto? Pues está en forma de U, como su nombre lo dice, y las máquinas, ahí las células se usan manejadas por personas, son una célula muy potente y muy específica del just in time. Entonces es una muy buena herramienta que podemos utilizar. A continuación describiremos algunas ventajas. Por ejemplo, minimiza la distancia de retorno a los operarios. ¿Qué significa eso? Como está en U, un operario puede operar dos máquinas, una a lo mejor que está enfrente de él y otra atrás o al lado. Entonces, como está en U, pues tú ya no caminas en línea recta y regresas, sino que simplemente volteas y ahí está tu máquina. ¿Sale? Puede estar comprendida de 3 hasta 16 puestos de trabajo. ¿Por qué en 3? Pues tenemos una de cada lado y una en el medio. Entonces 3 y puede ser operado por una sola persona. Vemos que abarcamos ahí el puesto. ¿Sale? Ahí a grandes rasgos sería alguna desventaja, entre otras muchas más que tenemos. Vamos a ver que ahora que es una tabla de capacidad de proceso, una vez que se calcula el takt time, el ritmo de la demanda, como decíamos que se tomaba en cuenta la demanda, no la capacidad de mi proceso, ¿sale? Se empieza a cronometrar realmente cómo está trabajando nuestro proceso. Empezamos a ver las actividades y lo que se trata de ahí es de identificar las actividades de cada uno de los operarios para empezar a observar. Aquí se está empezando a usar el cronómetro, yo lo tomo, aunque el libro lo maneja de otra manera, yo lo tomo como un estudio de tiempos. Ya está mi célula en U, ya empiezo a trabajar, ahora yo ya empiezo a tomar mis cuentas para evitar el despilfarro, como mencionaba hace algunos momentos. No podemos no vamos a sobrecargar el trabajo a los operarios, sin embargo sí podemos realizar este tipo de situaciones, ¿verdad? Muy bien, ¿sale? Después vamos bueno, en nuestro libro se nos indica que vamos a realizar los pasos para la elaboración de una tabla de capacidad de procesos. Y nuestra tabla de capacidad de proceso pues nos dice que pues vamos
Vamos a los datos de cabecera de la tabla. Bueno, nos dan los parámetros de cómo debe estar conformado nuestro formato para realizar una capacidad de proceso. Nuestro texto de cabecera debe ir membretado con la vinculación de los datos obtenidos del type time, o sea, tenemos que relacionarlo con nuestro type time, cuánto es el tiempo de produce, si verdaderamente se cumple o no se cumple. ¿Sale? Para cada proceso trataremos de sus correspondientes tablas de observación de tiempos, máquina proceso. ¿Sale? Ahí vamos a tener alrededor de 9 pasos para poder realizar correctamente una tabla de capacidad de proceso. ¿Sale? Por el tiempo destinado al tema, pues no se explica claramente, se intentará meter un poquito más a fondo más adelante. Ahora explicaremos otro tema, el equilibrado de la célula. Bueno, una vez que ya tenemos nuestra tabla de capacidad de proceso, es muy importantísimo, aunque no se explicó, es muy importantísimo saber realizar una tabla de capacidad de procesos, tomando nuestros tiempos para que verdaderamente nos demos cuenta si nuestro proceso es capaz de producir de acuerdo a la demanda, de acuerdo a nuestro takt time, ¿no? Y de la misma manera ahí vamos a identificar si tenemos despilfarro de tiempo de nuestros operadores. ¿Sale? Entonces, una vez que ya tenemos nuestra tabla de capacidad de proceso, nos indica vamos a ver esto, nos indican la cantidad de operarios que necesitamos para cada relevo o para cada turno, cuántos turnos. Entonces nos empezamos a repartir el trabajo. Por decir, tenemos 6 máquinas, no le vamos, y 3 operadores, supongamos que nos da 3 operadores, no le vamos a colocar el mismo ritmo de trabajo a los 3, porque las estaciones no son las mismas. A uno lo vamos a sobrecargar de trabajo y a otro le vamos va a tener despilfarro. Entonces, para eso nos va a servir el equilibrado de la célula o nuestra tabla de proceso, nuestra tabla de capacidad de proceso, para eso nos sirve. ¿Sale? Entonces, el equilibrado de la célula se trata de asignar los trabajos para que cada uno de los operarios, de tal manera que no se tenga despilfarro de tiempo, hombre y la máquina. Entonces, vamos a asignar a cada uno lo que necesita. ¿Sale? Estandarización de los ciclos de trabajo. Bueno, ya habíamos visto en sesiones anteriores qué es estandarizar. Una vez que se encuentra el equilibrado correcto de las células del equilibrio de las células de trabajo, ¿cuál es el paso a seguir? Bueno, pues estandarizar que el relevo que va a sustituir al que ya le agarró bien el movimiento, pues tenga herramientas para realizarlo de la misma manera. De esta manera vamos a garantizar que nuestro takt time se cumpla y que todos trabajen de la misma manera, nos den la misma calidad, la misma eficiencia. ¿Sale? En donde este tipo de instalaciones son muy importantes porque el just-in-time no persigue saturación de las máquinas, pretende más bien no despilfarrar el tiempo de los operarios ni de las máquinas. ¿En dónde vamos a aplicar las células en U? Bueno, no en todos lados vamos a poder aplicar las células en U, como les comentaba. En el caso de la línea 7, que es una de mi proyecto, creo que no podemos aplicar las células en U por el tipo de proceso. Sin embargo, las células en U manejadas por operadores tienen mucho amplio de aplicación. Como veíamos al inicio, va dependiendo de las características físicas del producto, peso, volumen, el tipo de máquinas, son manual, automáticas, el coste de la mano de obra, etcétera, ¿no? Es importante saber identificar qué tipo de trabajos son las que van en las células en U. ¿Sale? Ahora, ¿cómo creemos que nos impacta las células en U y la eficiencia? ¿Cómo creemos? Bueno, las células en U y la eficiencia, bueno, si nos damos cuenta, el trabajo de la célula en U pues es muy corto, digamos, el layout ya, en lugar de hacerlo lineal, es corto, reduces operadores, es claro que aunque a muchos no nos guste, se reducen operadores. Entonces, para entender este tema será necesario analizar un ejemplo. ¿Sale? Este ejemplo lo voy a leer tal cual está, porque viene del libro y creo que ahí lo entendí un poquito mejor. Entonces, la demanda media diaria es de 600 unidades por día y que antes de implantar la célula en U hemos contado el inventario de la familia F1, es decir, de la cantidad de máquina de
P2, P4, P5 a la entrada y a la salida de cada proceso de máquina A, D, E, J. Entonces, vemos que ahí de esa manera empieza a desarrollar las máquinas A, D, E, J, M, K, L, O, Q. ¿Sale? Entonces, en cada tiempo nos dice que el inventario es de 15.275 unidades, puede ser representativo de la situación. Y ahí vamos a aplicar una fórmula ya conocida, la cual es la ley de Little, y al final nos dice que nuestro inventario es de 25.5 días laborales desde su recepción hasta su expedición, cosa que no nos conviene. Es mucho tiempo para procesar el pedido del cliente. Entonces, ¿qué nos conviene? Pues la célula ENU. Entonces, la pieza, si hacemos nuestra célula ENU, como promedio la pieza va a tardar en recorrer la célula 17 minutos. Claro, aplicando el just in time, que todo lo que se requiere va a estar en el mismo momento hasta que yo ya entrego el producto terminado a la bodega. 17 minutos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, pues es que nuestro tiempo de 25 días bajó a 17 minutos muchos vamos a preguntar, pues es muy exagerado. La verdad es que no puedo decir, pues es así y se pueden lograr resultados más grandes simplemente con implantar el just in time y las células en no. ¿Sale? Bueno, en nuestro caso no nos imaginamos células en sin embargo, analizando bien el caso, necesitamos analizar, ver si se puede, si se pudiera tener ese tipo de células en la fábrica, pues podríamos reducir, aunque la gente son 6 personas, 6 operadores para procesar bastantes cajas, sin embargo sí se puede hacer. ¿Sale? Entonces vemos que la eficiencia, pues te aumenta la eficiencia, tienes más disponibilidad para tú poder darle al cliente lo que el cliente está requiriendo. ¿Sale? Las células en insuficiencia, bueno, esto es a grandes rasgos nuestro tema. Sin embargo, es muy importante porque nosotros estamos como ingenieros industriales, estamos enfocados a garantizar la eficiencia de una línea de producción y a ver la mejor manera. Si nosotros empezamos con el just in time, repito, en el área de trabajo no tenemos ese sistema, pero sería un excelente proyecto poder realizar ese tipo de actividades. Creo que sería muy bueno y lograríamos muchas cosas benéficas para la planta y principalmente para nosotros. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Las máquinas A, D, E, J, M, K, L, O, Q. ¿Sale? Entonces, en cada tiempo nos dice que el inventario es de 15.275 unidades, puede ser representativo de la situación. Y ahí vamos a aplicar una fórmula ya conocida, la cual es la ley de Little, y al final nos dice que nuestro inventario es de 25.5 días laborales desde su recepción hasta su expedición, cosa que no nos conviene. Es mucho tiempo para procesar el pedido del cliente. Entonces, ¿qué nos conviene? Pues la célula ENU. Entonces, la pieza, si hacemos nuestra célula ENU, como promedio la pieza va a tardar en recorrer la célula 17 minutos. Claro, aplicando el just in time, que todo lo que se requiere va a estar en el mismo momento hasta que yo ya entrego el producto terminado a la bodega. 17 minutos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, pues es que nuestro tiempo de 25 días bajó a 17 minutos muchos vamos a preguntar, pues es muy exagerado. La verdad es que no puedo decir, pues es así y se pueden lograr resultados más grandes simplemente con implantar el just in time y las células en no. ¿Sale? Bueno, en nuestro caso no nos imaginamos células en sin embargo, analizando bien el caso, necesitamos analizar, ver si se puede, si se pudiera tener ese tipo de células en la fábrica, pues podríamos reducir, aunque la gente son 6 personas, 6 operadores para procesar bastantes cajas, sin embargo sí se puede hacer. ¿Sale? Entonces vemos que la eficiencia, pues te aumenta la eficiencia, tienes más disponibilidad para tú poder darle al cliente lo que el cliente está requiriendo. ¿Sale? Las células en insuficiencia, bueno, esto es a grandes rasgos nuestro tema. Sin embargo, es muy importante porque nosotros estamos como ingenieros industriales, estamos enfocados a garantizar la eficiencia de una línea de producción
y a ver la mejor manera. Si nosotros empezamos con el Kunststein, repito, en el área de trabajo no tenemos ese sistema, pero sería un excelente proyecto poder realizar ese tipo de actividades. Creo que sería muy bueno y lograríamos muchas cosas benéficas para la planta y principalmente para nosotros. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Sería un excelente proyecto poder realizar ese tipo de actividades. Creo que sería muy bueno y lograríamos muchas cosas benéficas para la planta y principalmente para nosotros. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.